Nuevo vídeo en el canal, hoy os traigo la review y las sensaciones de la Nox AT2 LTD del 2024. Antes de pasar con ella, dar las gracias a Pael Pro Shop por poder dejármela para traeros este vídeo y os recuerdo que tenéis el código DANI13 que podéis utilizar en su web para obtener un 10% de descuento extra. Y ahora pasando con la pala, si empezamos por abajo, tenemos una cuerda de tipo soga con muñequera. Esta cuerda ha sufrido algo de cambio con respecto a la del año pasado, ya que ahora en el interior de la muñequera tenemos esta costura de tipo militar que según Nox nos va a ayudar a mejorar la durabilidad de la muñequera, y también tenemos este prisionero de goma que nos va a ayudar a ajustar bien la cuerda y así que no se nos abra la muñequera cuando estemos jugando. Como ya sabéis, en estas palas tenemos el sistema de cambio de cuerda Smart Strap con esta pieza reforzada de plástico en la parte de abajo. Luego, en cuanto al puño, tenemos uno que es un poquito más pequeño que un tamaño estándar, aunque vamos a poder subirlo hasta esta zona que viene tapada del corazón. También comentaros que en este puño nos van a venir estas gomas que son el Custom Grip, unas gomas que nos van a ayudar a reducir las vibraciones de la pala y también a fijar algo más la empuñadura. Yo personalmente se lo he quitado, ¿por qué? Porque como yo cambio la empuñadura en algunos golpes, sí que es verdad que en alguna situación se me puede hacer algo molesto, pero para que sepáis que estas gomas os vendrán también con la pala. Si nos fijamos a los laterales de esta zona que viene tapada del corazón, tenemos unas bandas de goma que se meten por el interior del puño. Esta es la nueva tecnología de este año, el Pull System, que nos va a ayudar a reducir las vibraciones de la pala. En cuanto al corazón, tenemos el mismo corazón que ya teníamos anteriormente en las AT10 con este doble refuerzo diagonal, pero este año se ha incluido la tecnología de Leos Flap, que serían estos agujeros que tenemos a los laterales con la función de mejorar la manejabilidad. Y luego para las caras tenemos un carbono 18K normal con una goma MLD Black Eva también nueva de este año. En conjunto la dureza que nos va a dar esta pala está entre dureza media, dureza medio dura. La podríamos poner una cosa entre medias de la AT10 18K aluminizada y la AT10 12K de este año. También algo que vamos a encontrar en esta versión es que tenemos un doble acabado en las caras de la pala. Tenemos rugoso de tipo 3D con acabado brillo para el logo de Nox y rugoso de tipo arenoso con acabado mate para el resto de la pala. Aparte de esta estética especial de la versión limitada con estos detalles holográficos, nos vendrá con una caja. Dentro de esta caja también vamos a encontrar dos muñequeras, dos overgrips, dos tipos de cuerda y un llavero especial de la pala. El peso en el que está disponible esta versión AT2 LTD es de 360 hasta 375 gramos. La que vamos a probar aquí en el vídeo tiene un peso de 357 gramos sin la cuerda y sin las gomas del Custom Grip. Y luego en cuanto al balance, lo he encontrado sobre los 25,7 centímetros aproximadamente, una pala que vamos a notar que se mueve muy rápida en pista. Así que una vez dicho esto, vamos a pasar a hablar de las sensaciones que he tenido con ella jugando. Empezando primero por las sensaciones desde el fondo de pista, zona de defensa. Lo primero, en el apartado de manejabilidad, es una pala que se siente muy bien. He notado que esta manejabilidad nos va a ayudar también en alguna bola algo más complicada, cuando no llegamos tan bien y quizás necesitamos mover algo más rápida la pala para poder sacar alguna bola más difícil. En ese sentido, la pala la verdad es que se comporta muy bien y me ha parecido que tiene una manejabilidad muy buena desde el fondo de pista. En cuanto al punto dulce, el punto dulce, si la comparo directamente con las versiones del 2023, para mí el punto dulce es más grande. Lo pondría un puntito más que un tamaño estándar y en este sentido se siente mejor que lo que teníamos anteriormente. Ahora bien, yo creo que en cuanto a diferencia con la 18K luminizada de este año y la 12K, no hay mucho cambio, es una pala que se siente de un punto dulce similar. Luego, en cuanto al comportamiento que vamos a tener a media y baja velocidad, siento que es una pala que, aunque sea un puntito más dura que la AT10 18K luminizada de este año, no tiene mala salida. Me parece que no es una pala que se nos va a hacer complicada desde el fondo. Con poquito gesto ya vamos a notar que la bola sale bien, no vamos a tener que acompañar tampoco mucho y me parece que se hace cómoda en este ritmo medio-bajo para la dureza que tiene. Y luego cuando subimos algo la intensidad de golpeo, sí que me parece que el tacto es más seco que el de la 18K luminizada. Me parece que la respuesta aquí es mejor, sobre todo en cuanto al control. Ahora bien, para mí la 12K se comporta algo mejor en este ritmo más rápido, sobre todo en el control de bola. Pero algo muy bueno que tiene para mí esta AT2 LTD es que la vamos a sentir más seca que la 18K luminizada, pero que en ese ritmo más rápido vamos a seguir notando que nos ayuda un poquito con un pequeño efecto rebote. Esto, por ejemplo, con la 12K no nos pasa y vamos a tener que empujar nosotros más para conseguir velocidad de bola. En cambio, esta con menos esfuerzo vamos a conseguir que la bola salga igual de rápida. Os dejo con un vídeo de la zona de defensa para que veáis qué tal se comporta la pala y el sonido que tiene, y pasamos a la zona de víbora y bandeja.
Llegamos a la zona de víbora y bandeja. Aquí la verdad es que hay cosas que me han convencido mucho de la pala, pero hay otras que no me han gustado tanto de primeras. Me parece que es una pala muy manejable, muy rápida, nos va a permitir hacer muy bien el gesto, acelerar mucho por arriba. En ese sentido la verdad es que se siente muy bien, no se nos hace para nada física, es una pala que he notado que no nos cansa prácticamente el brazo. Luego, en cuanto al punto dulce, como he dicho antes, mejor que en las versiones del 2023, aunque me sigue pasando que a veces le golpeo con esta zona más alta en alguna víbora y noto que el tacto es más seco, no termina de salir tanto, no aprovecho esa ayuda que nos da la goma. Algo que quizás no me ha convencido tanto si la comparo con la 18K luminizada y la 12K sería este acabado que tenemos en las caras, pasar del rugoso arenoso mate al rugoso de tipo 3D con acabado brillo. Yo noto que cuando jugamos sobre todo con bola más nueva, me patina un poco más la bola en la cara de la pala, no termina de coger tanto peso la bola, digamos, me cuesta algo más meterle efecto y esto hace que en alguna ocasión pues sea más fácil que cuando juego una víbora más fuerte la mande directamente al cristal. También hay que decir que como es una pala que tiene un balance de 25-7 y muy manejable, al final nos falta un poquito de peso en la cabeza de la pala y yo he notado que por esto también en muchas ocasiones el gesto no lo terminamos tanto hacia abajo, sino que nos sale más lineal y esto hace que la bola al final no termine de caer tanto como con otras palas y salga más recta la bola. Así que diría que por estas dos cosas, sobre todo al principio, me costó un poquito adaptarme a la pala en esta zona de víbora y bandeja. Tenía unas sensaciones un pelín peores que lo que tenía con la 18K y la 12K. Luego a un ritmo medio bajo creo que es una pala que se siente muy bien, con buen control, quizás me ha gustado más, como digo, en este ritmo medio bajo ya que aquí no tenía tanto problema con lo que he comentado antes y con poquito gesto ya conseguía profundidad de bola y luego a ese ritmo rápido para mí nos pide hacer menos fuerza que la 12K para conseguir velocidad. Es una pala que descontrola menos en el ritmo rápido que la 18K en cuanto al rebote que nos da la goma, pero quizás aquí en esta zona rápida me pasa más lo que he comentado antes, que no terminaba de coger tanto peso la bola en alguna situación. Luego cuando te adaptas sí que es verdad que va algo mejor, cuando ya le pillas un poquito el punto y terminas más el gesto hacia abajo, pero al principio a mí me costó un poco. Os dejo con la zona de víbora y bandeja para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos a la zona de volea. Llegamos a la zona de volea, aquí la verdad es que todo lo contrario, desde el primer momento muy buenas sensaciones, creo que es el punto fuerte que tiene la pala, esta zona de volea. Al final con este manejo tan bueno que tenemos es una pala que se siente muy rápida, nos va a permitir hacer muy bien esos choques de voleas, cambios de dirección, estar muy rápidos en la red. Además a mí me ha dado la sensación de que es una pala que como la sientes tan ágil en esta zona de pista, como que tienes algo más de tiempo a veces para poder hacer algo más de gesto, para poder enterrar algo más la bola. A mí me da la sensación siempre con las AT10 de que en la zona de volea te sientes algo mejor que con otras palas que podemos encontrar. En cuanto al punto dulce, aquí la verdad es que en la zona de volea no he tenido mucho problema, muy rara vez he golpeado fuera de esa zona más central. Sí que a lo mejor os diría que en algún bloqueo, en alguna bola que me venía más rápida, he tenido esa sensación de que la golpeaba algo más fuera y no conseguía tanta profundidad de bola, pero luego es una pala que a un ritmo medio bajo me parece que da mucho control, que nos va a permitir dirigir muy bien la bola donde queremos, además se hace cómoda, nos transmite una salida de bola que me parece que es lo suficiente como para no tener que acompañar mucho el golpe, y luego en ese ritmo más rápido nos va a permitir ser ofensivos también. Quizás la 12K me parece que el control que te da en ese ritmo más rápido es mejor, al final tenemos menos efecto rebote en la 12K que en esta nos va a ayudar a ser un poquito más ofensivos, como que esta nos va a pedir digamos menos esfuerzo para conseguir velocidad de bola. Aquí también os diría que hay que tener algo de cuidado, sobre todo cuando jugáis muy cortado, queréis enterrar mucho la bola,
Con bola nueva también me ha pasado que en alguna ocasión he notado que me patinaba algo más la bola según cómo la dieras, pero me parece que aquí en la zona de volea la pala se comporta muy bien en general y yo creo que es el punto fuerte que tiene. Os dejo con un vídeo de la volea para que veáis qué tal se comporta y pasamos al remate. Llegamos a la zona del remate. Aquí al final, por el formato que tiene la pala y el balance, quizás no te esperas mucho de ella, pero tengo que decir que la potencia me parece más que suficiente. Si tienes un nivel de técnica de medio hacia arriba, yo creo que no vas a tener ningún tipo de problema. Para mí, si las comparo con las otras dos AT10, siento que es algo menos potente que la 12K, sobre todo en remate plano, ya que la 12K es un poco más dura y notas que quizás te absorbe algo menos el golpe, pero me parece que esta AT2 tiene algo mejor y es que nos va a ayudar más. Si eres un jugador que quizás técnicamente en esa zona del remate necesita un poquito de ayuda, busca que la pala le ofrezca algo de rebote y que esto le transmita mejores sensaciones en alguna situación donde no la pegas tan bien, me parece que esta opción va mejor que la 12K en eso. Y como se siente algo más rígida que la 18K luminizada, a mí me parece que da más potencia que la 18K luminizada y yo creo que es el equilibrio perfecto, digamos, ahí entre medias de la 18K con un poquito de rebote y la 12K con ese tacto más seco. Pasando con mi conclusión final, lo primero de todo hay que saber que es una edición especial, por lo que el precio será más alto que en las otras. Esta está en torno a los 399 euros. Y ahora que ya he podido probar las 3 AT10 y ya están en el canal, os puedo decir que si venís de alguna 2023, si tienes la 12K del 2023, la que más se parece en dureza sería la 18K luminizada. Si tienes la 18K del año pasado, la que más se parece sería esta versión AT2 LTD. Y si tienes la AT2 LTD del año pasado, la que más se parecería sería la 12K de este año por dureza. Así que si estabas cómodo con la dureza que tenías con la AT10 18K del 2023, esta es la que más se va a parecer del 2024. El único cambio que yo diría que vas a tener con la 23 sería que tienes algo más de punto dulce y un tacto más seco. Notas que la pala es algo menos rebotona, sobre todo en ese ritmo más rápido, por lo que para mí tenemos un mejor control ahora con la nueva goma MLD. Para mí esta versión AT2 LTD de este año la pondría como ese equilibrio perfecto, como he dicho antes, entre la 18K y la 12K. Siento que si eres un jugador que la 18K se le hace algo rebotona o se le hace algo blanda y la 12K se te hace algo dura sin mucha salida de bola, este sería el punto intermedio. Y yo creo que en general es una pala bastante completa, ya que al final en la zona de defensa, como digo, no se hace muy complicada desde el fondo, teniendo una buena salida de bola sin que se nos haga muy exigente, y en ese ritmo más rápido nos va a ayudar a ser un poquito más ofensivos, pero tampoco nos va a dar un rebote muy exagerado como quizás sí que te puede dar la 18K luminizada. Y luego en cuanto a las zonas de pista donde mejores sensaciones he tenido con la pala, la primera que voy a poner aquí, como he dicho antes, es la zona de volea. Siento que sobre todo esta manejabilidad nos viene muy bien para estar rápidos en esta zona de pista. Se siente bien a baja velocidad con un buen control y también se siente muy bien a ese ritmo más alto, permitiéndonos ser muy ofensivos. Así que la primera zona que voy a poner aquí es la zona de volea. La segunda zona que voy a poner quizás sea la zona de defensa, porque al final me ha transmitido muy buena sensación también por el manejo que tiene, así que me ha ayudado en alguna situación más complicada a sacar alguna bola más difícil, ya que me permitía mover la pala más rápido. Además, la salida de bola me ha parecido mejor de lo que yo me esperaba para esta versión.
Así que la segunda zona que voy a poner aquí es la zona de defensa. La tercera zona que voy a poner aquí es la zona del remate. Me parece que para el buen manejo que tenemos la potencia es más que suficiente. Es una pala que se siente bien en este aspecto, incluso nos va a ayudar un poquito con ese ligero efecto rebote sin ser muy exagerado. Así que la tercera zona con la que me quedo es la zona del remate. Y la cuarta zona que voy a poner aquí es la zona de víbora y bandeja. No siento que sea una pala que vaya mal en esta zona de pista, ya que al final se mueve muy rápido por arriba, aceleramos muy bien. Pero yo creo que aquí sí que me ha costado más adaptarme que con la 18K y la 12K. Yo creo que se debe, como digo, a este cambio de acabado mate a acabado brillo, donde noto que la bola me flota un poquito más que con las otras. Sobre todo con bola nueva es donde más se nota, con bola usada no se nota tanto, la verdad. Pero diría que por ello y por lo que me ha costado adaptarme un poquito más al principio, es por lo que voy a poner aquí esta cuarta zona. Así que nada, por aquí voy a dejar ya la review y las sensaciones de esta Nox AT2 LTD del 2024. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.